¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy quiero compartir con ustedes este tema sobre lo que viene a ser la evaluación diagnóstica, el qué y cómo diagnosticar. Para ello, quiero partir sobre algunos elementos que son sumamente importantes de reconocer dentro de lo que viene a ser la parte de la evaluación diagnóstica, que no es otra cosa más que un elemento del trabajo de la evaluación formativa. Mi nombre es Pedro Suyo y espero que esta información pues te pueda ayudar a tener un poco más la claridad para generar, proyectar y programar una evaluación diagnóstica. Los conceptos que vamos a tratar el día de hoy son los que a continuación te muestro en pantalla, que es el enfoque formativo de la evaluación, el uso diagnóstico de la evaluación, las características de ello y el qué y cómo diagnosticar bajo tres elementos que los vamos a ir analizando progresivamente. Para ello, tengo que tener siempre en cuenta como docente de cualquier nivel, sea de inicial, primaria o secundaria, cuál es el enfoque formativo de la evaluación. Y esta es la claridad que tenemos que tener todos porque es el punto de partida para que podamos comprender y podamos desarrollar adecuadamente una evaluación diagnóstica. En la Ley General de Educación, número 28044, en la que se afirma que la evaluación es formativa e integral. ¿Por qué? Porque se orienta a mejorar esos procesos y se ajusta a las características y necesidades de las y de los estudiantes. Esta evaluación formativa entonces tiene que estar enfocada en relación a las competencias en diversos tramos, y aquí por ejemplo estoy puntualizando tres. Tenemos que buscar siempre en una evaluación formativa el valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos, retos que sean genuinos. Y esos retos genuinos nacen y parten del día a día, del cotidiano actuar y desenvolvimiento de los estudiantes. Si bien es cierto que ahora no podrán hacerlo de manera presencial o relacionarse en la sociedad como lo se estaba haciendo hasta el año 2019, pero sí de relacionarse con sus familias y cada uno de los participantes integrantes de esa familia. Y de esa manera buscar formas y mecanismos que les permitan poner en juego e integrar y combinar diversas capacidades. Recuerden que nosotros educamos para la vida. Otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta como proceso es el identificar el nivel actual en que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias con el fin de poder ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. Sea en el momento, aquí hago un paréntesis, sea en el momento en que nos encontremos ubicando una evaluación de manera formativa, siempre el objetivo final de esta evaluación formativa es analizar cómo es que están ellos desarrollando las competencias, en qué nivel de logro se encuentran en las competencias, cómo están los desempeños, qué capacidades tienen los chicos, qué capacidades tienen nuestros estudiantes. Y por último, no menos importante, es el poder crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades, o distinguir entre lo que aprueban y no aprueban. Esto, lo que se encuentra por el Ministerio de Educación en el año 2016 en el diseño curricular, pero lo que tenemos que tener ahí la claridad es que nosotros siempre tenemos que buscar el integrar las capacidades de una competencia y no quizás caer en el error de estar evaluando o buscando formas de evaluar, actividades para evaluar cada una de las capacidades. Entonces es combinar el desarrollo integral para poder ver cómo está avanzando en las competencias. Y la idea no es buscar los contenidos que ellos tienen, la cantidad de contenidos que ellos tienen, sino cuáles son las habilidades que están desarrollando, cuáles son las formas en que está adheriéndose a él
lo que le estamos transmitiendo o lo que estamos compartiendo, no por la cantidad de contenidos que sea, sino por aquello que le sea más significativo y aplicado a la vida diaria. Entonces, el primer punto de partida que tenemos que tener siempre claro es el enfoque formativo de la evaluación. Y a partir de ello, tenemos que tener consideraciones fundamentales para esta parte de la evaluación formativa, ¿no? Te hablaba un poco del contexto, pero hay tres elementos fundamentales, tres consideraciones fundamentales para la evaluación formativa como tal. Uno es que el proceso es continuo, o sea, no es que aplico una evaluación y ese es el resultado final. En cualquier etapa, no solamente porque sea una evaluación diagnóstica, en cualquier etapa, no puede ser que esta evaluación sea finalizada, sea concluyente, sino que es un proceso continuo, donde el docente lo que busca es recabar información sobre el avance de los estudiantes durante todo ese aprendizaje, para luego a partir de ello realizar los procesos de retroalimentación que deben darse de manera oportuna y en el tiempo para mejorar los desempeños. Eso le quiere decir que la evaluación diagnóstica que vamos a aplicar tiene que buscar justamente tener los elementos y las herramientas necesarias para poder identificar en qué nivel de logro se encuentra el estudiante y poder luego de ello, con los resultados que obtenemos, hacer procesos de retroalimentación, de afianzamiento o de completar aquellos elementos necesarios o que no se dieron en el 2020 por la situación en la que nos encontrábamos y ahora que se tienen que consolidar en el año 2021. Se evalúa en este proceso el nivel de logro de las competencias a partir de los estándares. Y eso es lo que tampoco podemos nosotros dejar de lado. Siempre las competencias, siempre los estándares. Tenemos que ser claros cuando utilicemos criterios y sobre todo la forma en cómo se pueda comunicar y buscar de qué manera el estudiante logra alcanzarlo. O sea, nosotros al momento de determinar un instrumento, al determinar una evidencia, al determinar un producto que nos ayude a recoger cómo se encuentra el estudiante a través de esa evaluación, siempre tiene que ser a través de criterios precisos y comunes, claros, para que el estudiante pueda responder a lo que nosotros estamos queriendo o solicitando conocer del avance frente al desarrollo de determinada asignatura, si fuera en el caso, o cursos, si fuera en el caso del nivel de secundaria, o a nivel de proyectos, en el caso del nivel primaria, si bien es cierto que también tienen las respectivas áreas, pero en primaria siempre es un trabajo más integrado entre cada una de las áreas. El otro elemento o consideración necesaria que tenemos que tener es que nos tiene que ayudar a tomar decisiones informadas. Y eso es importante aquí recalcarlo, porque lo que nosotros vamos a tomar y vamos a obtener como resultado justamente es para tomar una decisión. Y esta información nos va a poder a nosotros ayudar a analizar, analizar lo que se tiene para poder hacer los ajustes necesarios, como te decía, para poder hacer las adaptaciones necesarias o el afianzamiento necesario, dependiendo la forma en cómo en tu institución educativa se está programando el desarrollo de esta evaluación diagnóstica. En eso, para que luego podamos nuevamente, como te decía, entrar a este proceso de retroalimentación que debe permitir al estudiante conocer cuál es su realidad también, para que ellos vean dónde se encuentran y qué es lo que tienen que hacer para poder continuar avanzando, ¿no? La otra consideración que tenemos que tener en cuenta es que el proceso de la retroalimentación y cuál es el propósito que tiene, ¿no? Y aquí es el comprender cuáles son los modos que tienen de aprender los estudiantes, valorar sus procesos y sus resultados y autorregular su autoaprendizaje. Entonces, si queremos nosotros desarrollar una evaluación diagnóstica, lo que nos tiene que dar dentro de esa información es reconocer cuáles son los modos que tiene el estudiante de aprender, o sea, cómo recibe la información, cómo está aprendiendo, y sabemos que van a haber una serie de procesos distintos entre cada uno de ellos porque no todos tienen las mismas habilidades, no todos tienen quizás las mismas características
Y cuando hablo no solamente de características, no es el hecho solamente de hablar de la parte física o biológica, sino también en el entorno, en el contexto, que ahora lo vamos a ir viendo. Y para ello, tenemos que tener claro que siempre en el proceso de retroalimentación, como se ha visto el año anterior, es que no es que haya una respuesta mal dada, sino que hay que siempre conducir al estudiante a que esa respuesta no la marquemos nosotros en negativo, sino a partir de ello direccionar a la forma en cómo ellos pueden mejorar. O sea, ya estamos teniendo claro que no es un procedimiento que quizás lo teníamos como antes, como décadas atrás, o como cuando quizás uno fue formado, que respondía también a otro tipo de necesidades, a otra situación, a otro contexto, donde lo que se quería era el reconocer cuál es el conocimiento que traía el estudiante y a partir de ello, si aprendía algo, también cómo lo aprendía, de manera que ese resultado era el que quedaba plasmado hasta en un registro. No, la idea es que este proceso que nos ayuda a valorar es para que justamente podamos ver cuáles son las debilidades y orientar a los chicos de manera proactiva, a los estudiantes de manera proactiva en el acompañamiento para que mejoren. Y eso es un proceso a través de un diálogo, a través de intercambios con parte de ellos, demostraciones, formulación también que uno puede hacerle al estudiante para que él responda, con la finalidad de que los estudiantes puedan establecer algunas pautas para mejorar ese desempeño, ¿no? La idea es que busquemos en el estudiante que vaya siendo cada vez más autónomo de los procesos de aprendizaje. La evaluación formativa, entonces, tenemos que tener también claro que va a brindar oportunidades porque va a hacer que esa transformación en el estudiante, a partir de esa participación, de ese generar una autonomía en su aprendizaje, ayude al avance del nivel no solamente cognitivo, sino afectivo y social, y que genere un cambio en la práctica, como también nosotros como docentes tenemos hacia ellos en el momento de la enseñanza. Entonces, si nos vamos ya un poco involucrando a la parte de la evaluación diagnóstica, tenemos que saber, ¿no?, cómo va a ser este uso diagnóstico de la evaluación. Y la evaluación de inicio de año escolar, a la que le llamamos evaluación diagnóstica, se relaciona con la parte, como decía al inicio, de la evaluación formativa, ya que el docente podrá realizar una retroalimentación oportuna al estudiante a partir de las evidencias presentadas, las que sirven de base para la planificación 2021. Miren, eh, hemos tenido las experiencias que cuando uno hablaba de el inicio del año escolar y queremos saber cómo se encontraba un estudiante al inicio del año escolar, varias formas en que hasta denominaciones se daban, como por ejemplo una prueba de entrada, o como por decir una evaluación de inicio del año escolar. Y cuando nosotros quizás hablábamos de una evaluación o una prueba de entrada, también se formaban dos tipos de criterio, según la concepción del docente, ¿no? Y que para algunos una prueba de entrada asumía de que también había una prueba de salida y se asumía que era un pre y un post, donde si bien es cierto son los mismos, son las mismas que en ese tiempo preguntas, nos ayudaban a ver cuál era el avance que tenía al finalizar el año. Entonces, se ha manejado en oportunidades también seguramente en la institución de esa forma, seguramente. Como que también solamente se decía prueba de inicio o prueba de entrada y ya no se hablaba pues de la prueba de salida, sino de una prueba de entrada donde a pesar de eso había también dos formas de pensar. Una era con qué vienen los chicos, los estudiantes, nuestros alumnos del año anterior, y se aplicaba y se elaboraba una prueba, o qué es lo que necesito para que mi estudiante pueda desarrollarse y desenvolverse adecuadamente en este año, qué es lo que se necesita necesariamente que haya conocido, que son elementos para poder desarrollar la temática del presente año. Es otra forma en que también se ha manejado la denominada prueba de entrada. Entonces,
o quizás ya lo has estado manejando con el término de diagnóstico, pero quizás obedece o responde a los ejemplos que te acabo de dar como prueba de entrada y prueba de salida. Entonces, lo que tiene que entenderse aquí es que la forma en cómo se hace una parte diagnóstica no solamente se sintetiza al trabajo o a la presentación o al desarrollo de una prueba escrita, ¿no? Como quizás lo podríamos haber hecho de manera presencial. O sea, no necesariamente esas son las únicas maneras en poder tener una evaluación de tipo diagnóstico. Lo que sí tenemos que nosotros tener la claridad es que una prueba diagnóstica tiene que proporcionar información para saber cuál es el nivel del logro del estudiante y también a partir de eso saber qué vamos a utilizar, qué estrategias vamos a emplear para que se hagan de maneras efectivas el logro de la competencia a la que estamos trazándonos. En la evaluación diagnóstica de entrada, ¿no? También se deben considerar factores asociados al aprendizaje, que son los que aparecen ahí en la parte inferior, ¿no? Son tres elementos que es el medio de aprendizaje, el lugar del aprendizaje y el récord de asistencia. O sea, estos elementos son necesarios de que los podamos manejar para poder tener los datos necesarios dentro de esta evaluación diagnóstica, ¿no? O sea, cómo es que el estudiante recibe la información, cómo lo ha recibido el año pasado, si en tu institución educativa se ha hecho a través del Aprende en Casa vía transmisión por la televisión o por la radio, o según la realidad de tu institución educativa has utilizado la página web, ¿no? O has tenido como un docente de apoyo, o tienes tu propia, como otras instituciones que están ahora participando de esta capacitación, ¿no? Tienen su propia plataforma, tienen su propia organización, o sea, y frente, a pesar de que puedan tener su propia plataforma y su propia organización, lo que aquí tenemos que tener en cuenta nosotros es cómo es que esto se ha ido asumiendo y cómo se ha ido desenvolviendo por parte de los estudiantes. La primera es tener la claridad sobre el método de aprendizaje que se ha utilizado, porque no son iguales. No es lo mismo haberlo hecho a través de la televisión que a través de la página web. O sea, cada uno, o a través de una plataforma que tenga su institución, ¿no? O sea, cada uno ha tenido elementos distintos quizás, pero es algo que tenemos que tener la claridad porque hemos tenido una experiencia. O sea, esa experiencia es la que nos va a ayudar a hacer esta parte diagnóstica. Y el lugar también de aprendizaje es importante, porque tenemos que buscar entre los estudiantes si lo han podido desarrollar, porque no es lo mismo llevar un aprendizaje en un ambiente rural que en un ambiente urbano, ya que eso también se relaciona bastante con el medio de aprendizaje, ¿no? Que habíamos visto en el primer punto de radio, televisión o página. Eso es otro elemento que tenemos que tener porque hay otra situación bien particular para los que son quizás de ciudad, ¿no? Voy a poner un ejemplo, por decir Lima y Callao, aquí en el Perú, no sé, en tu ciudad o en tu país, ¿no? Cuando hablamos nosotros de esta evaluación o la forma como este lugar también trasciende dentro del aprendizaje, es que por situaciones particulares, en el ejemplo que te quiero dar, los estudiantes que vivían en Lima o en el Callao y que tenían sus instituciones educativas, sus colegios en esos lugares, tuvieron que viajar porque había una necesidad de que un familiar requería el apoyo y entonces dejaban el lugar urbano para irse a uno rural, donde ya no había las señales del internet como pueden haber en una ciudad o en un lugar urbano. Entonces, habían interferencias o habían por horas, habían por tiempos, o sea, todo eso es importante conocerlo porque es el insumo que tenemos para poder ver cómo se está desarrollando o qué factor también ha influenciado en el desarrollo de las competencias. Así como el récord de asistencia, ¿no? Si ha sido constante, ¿no? Si ha sido el permanente, el que puede haber utilizado la televisión para llevar a cabo su aprendizaje y el profesor se conectaba con ellos por una videollamada o por el WhatsApp que ha sido muy utilizado aquí. Entonces, ese procedimiento que era, había una pregunta retadora que le lanzaba el docente al estudiante y el estudiante
con él en el caso de la secundaria o en el caso de inicial con ayuda del padre, ¿no? O de manera intermedia con el caso de los estudiantes de primaria, con los apoyos respectivos. Entonces así se desarrollaba eso todos los días, ¿no? Que puede haberse dado justamente porque todos estaban hacinados y estaban en cuarentena. Pero llegó otro aspecto que cuando comenzaron ya nuevamente a abrirse la parte de algunos trabajos, entonces el padre dejaba al hijo y el hijo tenía que ser ese autónomo de su aprendizaje. Pero no es lo mismo quizás en un estudiante de secundaria que tendría un poco más el grado de compromiso o de responsabilidad que uno quisiera, a un caso de un estudiante de inicial que si el padre o la madre se va a trabajar, entonces la forma en cómo esta constancia pues se ha habido cortado. Y entonces se ha dado de manera intermitente. Y si no solamente el caso de uno de los padres ha ido a trabajar, sino en el caso de ambos padres, o como te decía, se ha trasladado a otro lugar, a otra zona, se generaba un riesgo de abandono para el hecho de desarrollar adecuadamente su aprendizaje. Entonces, esos son los factores que también se tienen que tener en cuenta porque de alguna forma irradiarán lo que en este año se va a hacer. Porque posiblemente tengas a algunos miembros de esa población, ¿no? En permanente, intermitente o de riesgo de abandono que sigan teniendo las mismas particularidades que tuvieron el año anterior. Y entonces, si queremos llevar el desarrollo y el logro de las competencias a un grupo que sabemos que no es homogéneo, tenemos que tener en consideración estos elementos. Es así que aportan también para ver esta parte diagnóstica a los portafolios que los estudiantes han desarrollado. Es un insumo necesario para ello, ¿no? Para saber cómo es que están los estudiantes, cómo lo han podido hacer. La carpeta de recuperación, el desarrollo de esas carpetas también es otro insumo necesario en aquellos que lo han requerido, ¿no? El informe de progreso que viene a estar en el CIAGIE es otro elemento necesario también para la parte diagnóstica, así como esa entrevista o esa reunión entre los docentes que puedes tener, que, bueno, yo diría que deberías tener con el que ha enseñado el año anterior, ¿no? Y ahí hablamos de una reunión colegiada. O sea, lo ideal en el escenario, en el buen escenario es que el docente que tenía un grado pueda pasar al siguiente con sus estudiantes. O sea, ese es el escenario, ese es el ideal, ¿no? Pero sabemos también que por distintos factores puede ser que un docente haya sido quizás, si hablamos de contrato, contratado para ese año en esa institución educativa, pero el otro año puede ser contratado, pero no necesariamente para esa institución educativa, sino sea en otro colegio. Entonces, ahí hay elementos que analizar. O que también requiriendo, ¿no? La forma en cómo tiene la característica o particularidad de la gestión de tu institución, que puede ser no necesariamente pública, sino puede ser privada. Entonces, tener esos elementos de saber cómo era el grupo que se tenía para que ahora el que los pueda recibir tenga esos elementos necesarios de poder conducir y llevarlo a completar, si fuera el caso, de las competencias que quedaron pendientes. Asimismo también, ¿no? Esas entrevistas con aquellas familias que fueron afectadas y que hicieron que sus hijos puedan estar agrupados en uno de los elementos que vimos hace un momento, sean de permanentes, ¿no? Intermitentes o que tenían ese riesgo de abandono. Entonces, esto también son otras fuentes de información que nos pueden ayudar a la toma de decisiones, porque la evaluación diagnóstica es eso, ¿no? Tener los elementos necesarios, las fuentes de información para poder ver cómo está el desarrollo y el nivel. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer al inicio del año 2021? En este tiempo todos estamos en la parte de organización, en la parte de planificación, para ver lo que vamos a desarrollar en el año 2021 con nuestros estudiantes. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es revisar los estándares y desempeños de competencias que se han seleccionado para el año 2020 y ver en qué medida estos se van a seguir trabajando en este año o en algún caso completar, si fuera,
o desarrollar, si fuera necesario, el caso de la competencia que había quedado pendiente, ¿no? Porque nosotros hablamos de estándares. Entonces, por eso que siempre hay que dar una revisión a esos estándares y desempeños del año 2020 porque, perdón, a los estándares y desempeños de las competencias que utilizamos en el 2020 y cómo lo vamos a trabajar en el 2021. Otra cosa que tienes que hacer es revisar el informe de progreso, como te decía, del CIAGIE, para saber cómo estaban los estudiantes en sus niveles de logro. Y ahí también quiero hacer una declaración. En el caso del nivel de inicial y primaria, que ha sido cualitativo, ¿no? Pongo un primer ejemplo. Si el estudiante Javier tenía B y el estudiante Juan también tenía B, ¿en qué se diferencian la B de estos dos estudiantes? Porque tienen B. Entonces, ¿cómo es que yo analizo y veo, ¿no?, la diferencia que hay entre el uno y el otro? Porque al final los dos tienen B. ¿Y eso dónde debería estar? Determinado a través del informe de progreso que está en el CIAGIE. Determinado en un trabajo colegiado que se puede haber hecho con, como tutor, como docente del grado o del aula asignada en el nivel primario, ¿no? Que esto también es más o menos la mecánica hasta primero, segundo, secundaria, que también era de manera cualitativa. Pero de tercero a quinto de secundaria, que ha sido cuantitativo, entonces podríamos ver también nosotros qué es lo que significa el que el estudiante haya tenido un 14 a un 16. O sea, qué es lo que ha marcado la diferencia. Ha marcado la diferencia los contenidos, o sea, porque desarrollaba más actividades, presentaba más trabajo, era más responsable, porque a veces podemos caer en esa trampa, ¿no?, de que le colocamos una calificación, sobre todo cuando es la numérica, que va en proporción a la cantidad de trabajos, participación, y nos olvidamos de tener siempre la orientación, la brújula de que es en base al desarrollo de las competencias. Otro elemento que es necesario para esto es saber, y entregó la carpeta de recuperación, cómo se ha desarrollado en tu institución el seguimiento de la carpeta de recuperación, cuál fue el plan, ¿no?, cuáles son los plazos. Eh, Otra es también si hay portafolio de los estudiantes del año 2020, ¿no? Se tienen los portafolios porque ahí se encuentran las evidencias, y las evidencias también ayudan a analizar cómo se ha desarrollado la competencia, hasta dónde se ha tenido como nivel de logro. Y aquí en esta parte de las evidencias también hago y recalco algo. No es igual productos, ¿no?, a evidencias, ¿no? Que algún producto podría ayudarme a identificar alguna evidencia como tal, sí, pero no es que sean sinónimos de productos y de evidencias, y tampoco de que hayan a mayor cantidad de tareas me pueda determinar de que esté logrando la competencia. Entonces, tengo que siempre tener la claridad en cuanto se hablan de las evidencias. Y como te decía, tiene que haber una reunión colegiada con los docentes que tuvieron a cargo el grupo, si es que no están pasando al siguiente, promocionando con el siguiente grado, ¿no?, para tener esas bases de cómo ha sido el desenvolvimiento de ese grupo en particular. Porque acá hablamos de grupo, ¿no?, de estudiantes, de aula, no hablamos de grados, sino de grupos de estudiantes, de cómo se han desenvuelto en el año 2020. Y puedes plantearte quizás para el momento de hacer recoger esta información en tu evaluación diagnóstica, ¿no?, preguntas como ¿qué competencias evaluaré en mis estudiantes?, ¿no?, ¿qué información requiero? O sea, esos son elementos claves ahí, ¿no? ¿Para qué? Para poder plantear situaciones que puedan ser evaluadas, ¿no?, y más que subjetivas, nos ayuden a tener respuestas objetivas y hacer una toma de decisiones para ayudar al estudiante a progresar. En ese sentido, hay 6 características que tiene el uso de la evaluación diagnóstica, que son los que puedes ver aquí en pantalla, ¿no? El proceso de recoge de información que se realiza al iniciar el periodo, el enfatizar el
estado inicial centrado en las evidencias, es tener un carácter prospectivo. La misma evaluación diagnóstica que se encuentra al servicio de los estudiantes y es compartido con él o la estudiante. El aportar información necesaria para regular los aprendizajes de manera diferenciada y el que cada estudiante pasa a ser, ¿no?, de objeto a ser sujeto de la evaluación. Esto lo vamos a ir viendo así, ¿no?, brevemente cada una de estas características, como por ejemplo la primera que decía, ¿no?, el proceso de acopio de información que se realiza al iniciar el periodo. Entonces, el desafío para los docentes es identificar la calidad de las evidencias presentadas por la o el estudiante y en función a ella reconocer el nivel de desarrollo de las competencias. O sea, se dice que es el desafío para el docente. ¿Por qué? Por lo que te decía. No es porque hayan... O sea, muchos han confundido en que porque pedimos trabajos, pedimos, llamémosle tarea, actividad de extensión, ¿no?, fotos de esos, entonces todo eso son evidencias. Y no, pues todos esos son productos. Nosotros lo que tenemos que ceñirnos y buscar siempre es qué evidencia me está ayudando, qué evidencia que yo le solicito. Para el estudiante va a ser un producto, definitivamente. Para él sí va a ser un producto porque lo va a elaborar. Pero qué de lo que él está haciendo, ¿no?, para mí es una evidencia, para mi docente, no para el estudiante, para mi docente es evidencia de que el estudiante está logrando la competencia en relación al estándar. Entonces, el desafío dónde está en poderme fijar si la evidencia que estoy requiriendo a que haga mi estudiante reúne esa condición de ayudarme a identificar el nivel de logro de la competencia. O sea, es eso lo que se tiene que tener claro ahí, ¿no? Este recojo de información puede comprender que el análisis de la evidencia del año anterior, como te decía en el caso del portafolio, las implementaciones de procedimientos, estrategias que se pueden generar también, y nuevas evidencias. Y en ambos casos se pueden utilizar instrumentos como la lista de cotejo, guía de observación o rúbricas. Recuerda que la lista de cotejo, ¿no?, va siempre, responde siempre a una acción de lo desarrolló o no lo desarrolló, ¿no? Sí, no, para marcar, ¿no?, que a veces se confunde con la rúbrica, pero la rúbrica es mucho más específica en ver procesos, ¿no? Y si hablamos de quien más se acerca a darnos mejores resultados y específicos en cuanto al nivel del logro de la competencia, es la rúbrica. No estamos diciendo que se dejen de lado los otros elementos porque una lista de cotejo es fácil de poder trabajar y se adapta más quizás a las necesidades de los estudiantes de nivel inicial como de nivel primaria, pero cuando las cosas se van haciendo un poco más complejas y los desempeños se hacen más complejos porque es parte del desarrollo progresivo de los estándares, entonces más se me acomoda a tener la claridad de los criterios y darle a conocer también tanto a padres de familia como a estudiantes, ¿no?, qué es lo que se le está evaluando, y ahí, como quien dice, ¿no?, calza bien el utilizar una rúbrica. Otra característica es que se enfatiza el resultado inicial centrado en la evidencia, ¿no?, en lo que estábamos hablando, porque lo que se busca es que la evidencia como propósito nos demuestre el desarrollo de las competencias, ¿no? Y para eso podemos considerar, por ejemplo, como evidencia una infografía, ¿no?, organizadores visuales, videos, presentaciones que los chicos hagan, pero todo esto que aparece como afiches, audios, producciones escritas, como pueden haber más, o sea, no es que no se hagan, ¿no? Se les puede pedir, pero siempre teniendo la mira en que esto que para el chico es producción, para mí es evidencia o sigue siendo solamente producción, ¿no? Cuando se hace evidencia, cuando nos ayuda a ver cómo está identificar el nivel de logro del estándar. La tercera característica es que tiene un carácter prospectivo. ¿Por qué es prospectivo? Porque ayuda a identificar si ha logrado el nivel de desarrollo de la competencia necesaria para poder iniciar el siguiente año o se requiere de algún tipo de acompañamiento personal y a partir de eso se hace un plan de mejora. Por eso que es prospectivo. Nos va a ayudar a ver cómo se encuentra, logró, no logró, está en proceso, entonces qué requerimos hacer. Y es así que luego de hacer la aplicación de la evaluación diagnóstica se puede planificar
¿no? Si a la semana siguiente o subsiguientes se comienzan afianzando algunos procedimientos, algunas temáticas que quedaron pendientes, no porque sean contenidos como tal, sino porque son necesarios para el logro de la competencia que se esperaba, ¿no? O cómo es que a través de las que son eh, y que pertenecen al presente año, las tengo que ver, identificar a partir del logro o el nivel de logro en el que se quedó, ¿no? Porque si yo veo que mi población está respondiendo y tengo un gran porcentaje o más del 50% que se encuentra en un nivel de logro de B en una determinada competencia, entonces tengo que ver eh, acciones de mejora. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo puedo abordar esta problemática que tengo para poder mejorar en ellos? Y si estaban en esa B, o sea, ¿qué les estaba faltando para que tengan el nivel de logro que se esperaba, ¿no? Una cuarta característica, la evaluación diagnóstica que se encuentra al servicio de los aprendizajes y es compartida con él y la estudiante. Aquí estamos hablando de, o sea, ¿no? Tengo los resultados, he realizado, he visto dónde se encuentra, he identificado quizás también en aquellos, ¿no? Cómo se encuentran las competencias desarrolladas y lo que tengo que es hacer, como en cualquier momento de una evaluación, es siempre motivar al estudiante de manera asertiva, de manera proactiva, en que los que antes y nosotros quizás llamábamos errores no sean definidos como tal al momento de querer hacer el proceso de retroalimentación o el planteamiento para que él mejore, diciendo siempre, ¿no? Bueno, como, ¿no? Como ejemplo, eh, la respuesta que tú has dado sí es muy importante, es muy interesante y justamente complementado con esto, ¿no? Ayudaría a que sigas avanzando en tu aprendizaje y puedas tener una mejor amplitud de lo que estamos desarrollando en el área tal, ¿no? En el curso tal, eh, en el aula, en la tutoría. O sea, esas partes siempre tenemos que darlas a conocer los resultados de manera positiva, con el caso de ellos, y sobre todo porque hemos estado nosotros también en una experiencia de haber quizás entregado pruebas, ¿no? Resultado de las pruebas que se tomaban escritas y donde los chicos a veces querían ver cuáles eran las notas y por qué él tenía tal nota y otro tenía tal nota. O sea, ya no, y bueno, quizás algún estudiante se haya sentido mal al ver quizás que todos sus compañeros sabían que no había logrado, que si fue aplicado y le pusieron una C, o que si en la numérica le pusieron un 0,5, y todos se enteraban, y entonces, o sea, esas situaciones ya nosotros las tenemos que manejar de otra manera para que siempre el estudiante no se desanime por el resultado, sino busquemos siempre orientarlo y llevarlo a lo que se quiere lograr, ¿no? Sabemos en la historia que hay muchos científicos, hay muchos personajes que prácticamente como que fueron, como que no le daban credibilidad de lo que podían hacer en el futuro, ¿no? Y muchos se han podido quizás desenvolver de manera autónoma o con el apoyo de la familia, ya no yendo a, a instituciones o a sus colegios en esos tiempos, y son grandes personajes, son grandes científicos que lo que pudieron tener quizás ahí fue el apoyo y el sostenimiento de una familia, de alguien que le decía que podía seguir adelante, que podía avanzar y que sentía el apoyo. Entonces, si no hubiera sido así, o sea, estas personas no se hubieran dado a conocer, ¿no? Como por ejemplo sabemos que tenían las dificultades Albert Einstein en el caso de la matemática, pero mira las leyes que planteó, ¿no? Igual también los problemas que tenía quizás Isaac Newton o Thomas Alva Edison. O sea, son grandes personajes que son referenciales en que si se puede conducir esta parte emocional, ¿no? De apoyo brindándole, pueden ser grandes personalidades en un tiempo no muy lejano. Y otro elemento que quería compartir contigo era que aporta información necesaria para regular los aprendizajes, nos va a ayudar justamente a ver cuál es el proceso
identificar la distancia que hay entre donde se encuentra y a donde quiere el estándar. Y otra característica que es la sexta, el, el que pasa a ser el estudiante de objeto a ser sujeto, porque lo que siempre se busca es de manera activa reconocer cuáles son las fortalezas. Sí se reconoce también cuáles son las debilidades, pero como te decía, hay que saber cómo conducir a que sea todo a favor del estudiante para que mejore y para que logre lo que nos hemos también planteado, porque cuando hacemos una programación, una planificación, tenemos una expectativa con los estudiantes en qué es lo que tienen que hacer y hasta dónde tienen que llegar. Y eso siempre va a ser no solamente porque nos fijemos en el papel o en un documento, sino a través del día a día en el proceso de enseñanza de los chicos. Otra cosa más que tenemos que tener en cuenta son la parte de considerar la información sustentada en esas evidencias que te decía y que se orientan y que nos orientan y nos ayudan para la parte de la planificación, como es el contexto de aprendizaje, las condiciones, ¿no? Que ya lo habíamos estado viendo, pero aquí quiero, sobre todo en el último punto, sobre la modalidad también, ¿no? La modalidad de la comunicación que se ha manejado en las dimensiones de manera sincrónica y asincrónica, ¿no? En esa forma personalizada que quizás con una llamada, una videollamada, pues, se puede haber tenido con el estudiante y que muchas veces eso como a uno, ¿no? Cuando a uno le llaman para saludarlo, para felicitarlo, para preguntarle cómo están, se siente bien. Entonces imagínate esa manera sincrónica también que pueda tener el tutor con su estudiante cuando lo llama, cuando lo ve, a través de una videollamada, porque la redundancia, y los otros mecanismos de proceso de retroalimentación de manera sincrónica a través de las actividades que pueda estar realizando el estudiante al momento de hacer una presentación. Siempre esa parte de solicitar algo de manera sincrónica, fijándonos plazos, ahí sí tenemos que conducir para que ellos sean puntuales frente a lo que uno les solicita, pero volvemos al punto de partida teniendo en consideración cuál es el contexto y la realidad que tienen ellos, ¿no? Porque si yo sé que mi estudiante tiene dificultades para poderse conectar por la realidad que tiene, ¿no? Por el servicio que tiene, por la ubicación o el ámbito donde se encuentra, y no lo va a poder hacer, yo no lo voy a poder pedir quizás a lo mismo o al mismo tiempo que aquellos que sí no tienen ninguna dificultad en entregarlo al día siguiente. Entonces todo eso siempre tenemos que ir viéndolo, ¿no? Y como a veces decimos, ¿no? Ponernos en el lugar de la otra persona. El desarrollo de las competencias que le hemos ido tratando en el momento de esta exposición, ¿no? Que lo que tienen que buscar es identificar las competencias que tiene el estudiante, las estudiantes. Y aquí también lo que te decía de la parte de señalar y tener la claridad de evitar, ¿no? Estos tres elementos al momento de que nosotros queremos desarrollar las competencias y relacionarlas directamente a esto, ¿no? Porque las calificaciones numéricas o literales que hayan no van a proporcionarte una información útil para la regulación de los aprendizajes, y hay que tenerlo sumamente claro con los ejemplos que te di hace un momento. Lo otro es también en cuanto a las tareas, ¿no? El cumplimiento de tareas porque esté utilizando correctamente las fórmulas, ¿no? Organizando la información, recordando los hechos, las fechas cívicas u otros, ¿no? Puede ser una base útil, pero no solamente para que se puedan construir conocimientos complejos. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. O sea, qué es lo que buscamos en el estudiante al momento de hacer eso, ¿no? Que hayan memorizado las fórmulas para poder hacerlo, que tengan memorizadas las fechas, ¿no? Cívicas, las fechas de hechos o acontecimientos, o sea, qué es lo que trasciende más de ello. Y otra cosa que tenemos que siempre tener en cuenta es si un estudiante no resuelve de forma adecuada una determinada actividad de evaluación, no implica, ¿no? Y eso lo podemos quizás subrayar, poner en negrita, no implica que no lo sepa hacer, ¿no? O que ignore los conocimientos. Tenemos que ver a través del proceso de retroalimentación qué es lo que puede estar sucediendo. Porque quizás uno sea mucho, como decimos, ¿no? Muy hábil en algo que en otra asignatura, que en otro curso. O sea, puede haber diferencias de habilidades,
pero no por eso significa que no lo pueda hacer, ¿no? Sino que tenemos que ir viendo cuál es el apoyo que le podemos brindar para que lo pueda resolver. Y esto también, y ahí también hago otro paréntesis, porque eso también se aplica a los estudiantes de inclusión, ¿no? Y tenemos en distintas instituciones educativas, ¿no?, grupos docentes que tienen estudiantes de inclusión. Entonces, ellos tienen una actividad que resolver, no necesariamente igual, tal cual que los estudiantes regulares, pero sí adaptado a la competencia que se quiere lograr con ellos, ¿no?, al desempeño que se quiere lograr con ellos. Y por eso hablamos de adaptaciones para ellos. Entonces, si lo vemos desde esa misma lógica de que todos pueden desarrollar, todos pueden aprender, entonces podría existir un alumno regular que, si vamos a ponerle en la calificación que había numérica hasta el año pasado, ¿no?, de 15, y el estudiante de inclusión, teniendo su adaptación, tiene 15. Muchas veces algunos se preguntan, ¿qué? ¿Será justo que el estudiante de inclusión tenga 15 y el estudiante regular tenga 15 también? Porque no están recibiendo lo mismo. Claro, pero es que no están recibiendo lo mismo, o no están respondiendo lo mismo de qué. Lo mismo de cantidades, lo mismo de procedimientos, o lo que verdaderamente se requiere para una determinada competencia. Entonces, para asegurar las actividades diagnósticas planteadas, ¿no?, hay que evaluar el nivel de desarrollo de las competencias. Se pueden plantear algunas preguntas que en el momento que uno puede estar realizando la evaluación nos pueden ayudar, ¿no? Voy a plantear esta evaluación diagnóstica. Pregunta como docente, ¿no? Ya estoy planteando, quiero elaborar este ítem, o quiero ver que lo haga a través de esta evidencia, ¿no?, a través de esta infografía. Entonces la pregunta que yo tengo que hacerme es: ¿evalúa la resolución de una situación problemática o el recuerdo de la información? O sea, ¿qué es lo que estoy buscando?, ¿no? Utiliza combinadamente las capacidades de la competencia evaluada, porque también a veces uno cae en ese error, que para cada capacidad le pedimos un producto, y las capacidades deben estar trabajadas de manera integral, porque son y responden a una competencia. Entonces imagine un área que tenga tres competencias, y cada una, como por ejemplo, ¿no?, el área de ciencia y tecnología en el nivel de secundaria, que tiene en una competencia de indaga 5 capacidades, en la otra tiene 2, y en la otra tiene 3 o 4. Entonces, si vamos uno haciendo la sumatoria, y voy desarrollando dentro de mi parte o mi contenido temático en el bimestre las tres competencias, hasta ahí nada más. Si hablamos por cuestiones de capacidades, habrían como 10 productos, o sea que cada semana habría algo que tendría que estar evaluando. Y si estoy aplicando no solo uno, sino dos, solicitando dos formas, entre comillas, de evidencia, que en realidad son productos, para medir una capacidad, porque lo trabajé en la semana 3 y luego lo trabajo en la semana 7, ¿no?, esta competencia, ¿no? Entonces tengo dos, entonces tengo mayor cantidad. Es eso lo que uno tiene que analizar: de qué manera, ¿no?, puedo conjugar, puedo combinar las capacidades, ¿no?, que voy a evaluar de la competencia a través de una evidencia. Otra pregunta: el saber ¿incluyen algún conocimiento relacionado con la descripción del estándar en el área y grado evaluados? O sea, tengo que ver también en base a mi realidad, ¿no? O sea, en qué grado me encuentro, o sea, qué quiero, en dónde voy a estar, en quinto grado de primaria. Ya, entonces esta evaluación, ¿no?, me va a arrojar esto que voy a solicitar: está relacionado, adaptado, responde a lo que se requiere para tener los elementos necesarios a estudiantes de quinto grado de primaria, ¿no? Permite mostrar el proceso de razonamiento que sigue él o el estudiante al resolver la tarea. Son algunas de las preguntas que uno puede plantearse al momento de elaborar, ¿no?, actividades diagnósticas. Y otro momento importante es siempre ver al estudiante, ¿no?, como persona, y eso también se relaciona a lo que habíamos estado hablando, no como objeto, sino como sujeto.
porque la evaluación diagnóstica no solamente debe identificar el desarrollo de la competencia, ¿no? Sino que también debe de buscar la información sobre el proceso y el impacto de los resultados en el estudiantado. Como te decía, en base a sus resultados, aquel quizás que esté pues en el nivel de inicio, ¿no?, de la competencia, entonces saber ¿no?, cómo direccionarlo, cómo conducirlo, quizás luego aparte, ¿no?, formar estratégicamente quizás grupos, o estratégicamente decir, bueno, en el desarrollo de esta semana o en estas 2 semanas, al terminar yo me voy a ir quedando con cada o con uno de ustedes, y que lo hacen por videoconferencia, ¿no?, con algunos alumnos que yo les voy a decir, para ir un poco conociéndonos más, viendo algunas cosas, ¿no? Y eso es una forma de atención personalizada que también se hace, ¿no? Y si no estás utilizando por la videoconferencia, tienes ahí la videollamada, que también, como te decía, va a ayudar a que ese grado de motivación que reciba el estudiante al momento de que su profesor le está llamando y le pueda preguntar el cómo está, y la sugerencia que le puede dar para que siga avanzando y para que siga mejorando, pues van a hacer que este proceso sea cada vez más armónico, más social, de manera individual, y cuando estén con el aula, ¿no?, de manera grupal, porque entre ellos mismos van a poder en algún momento, que nosotros quizás no lo estamos viendo, comunicarse y decir, sí, a mí me llamó el profesor, me dijo esto, me recomendó, oye, sí, a ti, sí, a mí también me llamó, ese día que te quedaste, ¿qué te dijo? Ah, me orientó, sí. Entonces eso impulsa en ellos, que son adolescentes, a que el proceso sea cada vez más positivo, más motivado, más activo, más armónico, más participativo de parte de nuestros estudiantes. Y por último, quiero terminar dando estas conclusiones, por el tiempo también que tenemos, sobre la evaluación formativa diagnóstica que hemos estado analizando. Debe darse de manera constante, porque si bien es cierto que lo conocemos como entrada, ya bajo lo que te comenté y te expliqué, que nos va a ayudar a recoger todo lo previo que ha habido y que venía desde el 2020 para tomar decisiones para este 2021, las formas en cómo uno puede recoger la información sobre las condiciones en las que se encuentra el estudiante, el aprendizaje, el contexto, ¿no?, la evaluación, al hacerlo al inicio del año escolar, lo que te permite hacer, el discernir, el distinguir, analizar, ver, ¿no?, y relacionar todo el desarrollo que va a estar fijado en las competencias y en los estándares, así como el conocimiento del grado de desarrollo que tienen tus estudiantes a través de esta evaluación diagnóstica de entrada, que es paso fundamental para poder realizar mejoras y tomar, como decíamos, adecuadas decisiones en base a esas evidencias. Eh, Quiero terminar con esta capacitación, que será la primera, porque lo que he querido contigo es trabajar o compartirte información, es sobre la claridad de lo que tenemos que hacer, buscar a través de una evaluación diagnóstica, ¿no? Esos son los elementos, o sea, esto va a quedar aquí grabado, tú lo puedes revisar, volver a analizar, ¿no?, escuchar, buscar más información también, ¿no? Pero para que tengas la claridad a dónde apunta la parte de lo que es la evaluación diagnóstica, ¿no? Y evitar quizás el estandarizar, y como algunos decían, ¿no? ¿Y cuándo saldrá entonces una cartilla de evaluación diagnóstica, ¿no?, para nuestros estudiantes? Que puede salir, que ya salió, ¿no?, que ya alguien lo elaboró, pero que no necesariamente se va a ajustar, ¿no?, a las características que tienen en particular tus estudiantes, por todo lo que acabamos de compartir, ¿no? Que puede ser una ayuda, sí, pero tienes que tener y conjugar todo lo que hemos ido compartiendo para que esa dedicación y ese tiempo en ver, que son las previas para poder planificar, ¿no?, sean más satisfactorias. En una siguiente capacitación que la voy a programar, te voy a compartir algunos casos, algunos ejemplos, algunos instrumentos de cómo podrías hacer o situaciones de cómo podrías hacer también una evaluación diagnóstica, ¿no?, en relación a competencias que combinen las capacidades, ¿no?, a través quizás también de una lista de cotejo
en qué momento pues, se podría utilizar y el caso de una rúbrica, ¿no? También cómo se podría utilizar. O sea, esa parte práctica, ¿no? La vamos a tener y ya está, para mí ya está agendado, lanzaré el flyer y espero también contar así como el día de hoy contigo en esta capacitación. Si tienes algún comentario, pregunta, hazla aquí, ¿no? En comentarios para poder verlas y darte también las respuestas, orientaciones necesarias al respecto aquí. Y si esta información te ha ayudado, ¿no? Te ha dado un poco más la claridad de lo que se busca con la evaluación diagnóstica, pues dale like, comparte con otros, porque lo que tenemos que apoyar justamente siempre entre docentes que somos es la información que nos lleve a hacer de la mejor manera todo lo que nos planteamos en esta profesión que es de vocación. Hasta una siguiente oportunidad, se despide de ustedes el licenciado Pedro Suyo Jiménez.